Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con los contenidos de la unidad 4, en el que recuerdan vamos a tratar el tema de responsabilidad social corporativa que da nombre justamente en parte a la asignatura. Bien, para empezar, quizás ustedes han escuchado ya hablar de este tema, han visto algunos conceptos, sobre todo en primer año, también vinculado con las empresas B, quizás, o actualmente haciendo vinculación o referencia a lo que son las empresas de triple o de cuádruple impacto. Todos esos conceptos están vinculados con esto de la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, seguramente hay tres cuestiones, quizás dos para ustedes sean más conocidos, más vox populi, que se suelen mezclar o no se suelen distinguir con claridad. ¿Cuáles son esos tres conceptos entonces que es necesario en esta primera aproximación distinguir? Los que les puse en la diapo, el de responsabilidad social corporativa propiamente dicho, el de responsabilidad social empresaria y el que quizás sea más nuevo para ustedes, que es el de ciudadanía corporativa. Quizás me hubiese gustado hacer esto a manera más de diálogo, más de intercambio, pero por las condiciones de virtualidad y sumado, como ya estuve hablando bastante de lo corto que fue el cuatrimestre, no pudimos llegar a abordarlo y me tocó grabar esta clase. ¿Qué tienen que saber ustedes sobre estos tres conceptos? Que si bien en la actualidad responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresaria y ciudadanía corporativa se utilizan como sinónimos, hay una diferencia, sobre todo entre los dos primeros. ¿Por qué? Porque se dice que la responsabilidad social corporativa es un concepto mucho más amplio que la responsabilidad social empresaria, porque en este caso estaríamos hablando únicamente de acciones o estrategias que se pueden implementar en empresas. En cambio, si hablamos de responsabilidad social corporativa, podríamos aplicarlo a cualquier ámbito, a cualquier organización. Es un poco más extenso ese concepto, esa visión. Y el tema de la ciudadanía corporativa, que sí lo podríamos utilizar como sinónimo del primero de estos conceptos, está más vinculado con una concepción tradicional, una concepción que habla de ser buenos ciudadanos del mundo, que dentro de unos minutitos vamos a hablar de ese tema cuando les traiga, por ejemplo, el caso del credo de Johnson y Johnson, así que recuérdenlo. ¿Qué podemos hablar o qué podemos plantear sobre antecedentes de estos términos antes de pasar a las definiciones? No hay una única definición, eso sépanlo, hice una selección sobre algunas que me parecieron más interesantes y que tienen algunos puntos para analizar. Y en cuanto a la historia en concreto, no hay un inicio fijo y en unos minutitos me voy a contradecir con esto que estoy diciendo. Pero sí podríamos rastrear los antecedentes de la responsabilidad social, si quisiéramos hacer mucha historia, hacia principios del siglo XIX, que dan fe de acciones de ciertas compañías en favor de sus trabajadores. Otra teoría, otro grupo de investigación plantea que el nacimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945 sirvió también como una base sólida para lograr una mayor conciencia social y como consecuencia es que se empezaran a implementar cuestiones vinculadas con estos términos. Y otros hablan incluso de otros hitos, como la Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano de 1972, el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común de 1987, del que ya hemos hablado porque es el que acuña o utiliza por primera vez el término desarrollo sostenible, como ya hemos visto bastante. Otros también hablan del surgimiento de organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional o Transparencia Internacional como antecedentes de esta cuestión, e incluso iniciativas más formales empresariales, como el Pacto Mundial del que hablaremos dentro de unas clases. Hoy sabemos que la responsabilidad social corporativa está institucionalizada a través de distintos organismos alrededor del mundo y que es un concepto sumamente dinámico y cambiante. Yo les decía que no se habla de que no hay un inicio fijo, ¿no? Pero si queremos poner sí o sí una fecha de inicio, les diría que podíamos hablar entre las décadas de 1970 y 1980, incluso un poquitito antes, cuando se cree que surgió, o se habla de que surgió la teoría de la responsabilidad social, como una reflexión acerca de lo que es el concepto tradicional de empresa, donde el único beneficio posible es el lucro.
Bajo este concepto o esta concepción de la teoría de la reflexión sobre el concepto tradicional de empresa, lo que empieza a verse es un reclamo para que se tengan en cuenta las externalidades negativas y los costos sociales de las actividades empresariales o organizacionales en sentido más amplio. Entonces el término, lo que es responsabilidad social, acaba por explotar y formar parte de la política empresarial en la década de los 90, gracias sobre todo a dos hitos: la intervención de la ONU y la Unión Europea y la conformación del Pacto Mundial como herramienta para empezar a aplicar este concepto de responsabilidad social, y por otra parte el auge de la globalización y lo que implicó a nivel mundial. Si bien vamos a hablar luego de lo que es el Pacto Mundial o Pacto Global, les comento que es una iniciativa que surgió en el año 1999 y se trata de un acuerdo internacional que incluye avances sobre derechos sociales, protección de los trabajadores, lucha contra la corrupción y también cuestiones ambientales. Como les digo, en una de las clases siguientes vamos a hablar un poquitito más de este tema. En síntesis, ¿qué podemos decir que es la responsabilidad social? ¿O qué podemos decir que es una organización socialmente responsable? Es aquella que se preocupa, si hablamos de una empresa en concreto para que lo entiendan bien, se preocupa por la productividad a nivel de organización, se ocupa de sus trabajadores, de la mejora de su competitividad, del manejo ambiental de la actividad productiva o no, y de la comunidad sobre la que esa organización se emplaza. Esas son todas las cuestiones que se tienen en cuenta cuando realmente estamos hablando del concepto de responsabilidad social y la responsabilidad social bien entendida. Entonces, en este escenario estamos hablando de un cambio de paradigma, donde la empresa en concreto deja de ser un sistema cerrado, generador de ganancias y también de efectos indeseados, como hemos visto, externalidades negativas, para ser un sistema abierto que se adapte a las demandas, necesidades e intereses de su entorno social. Esto seguramente lo vuelvo a decir en un ratito, pero esta es la responsabilidad social bien entendida. Para nosotros establecer una estrategia de responsabilidad social, acciones de responsabilidad social, una política, como lo quieran llamar, nosotros tenemos que conocer el entorno en el cual se haya inserto esa organización. Si conocemos el entorno, conocemos a los grupos sociales de interés o a los stakeholders, llamado en inglés. Podemos conocer sus necesidades, aspiraciones, expectativas. Y a partir de este conocimiento es que podemos plantear nuestra estrategia política, acciones o como lo quieran llamar. No al revés. No plantear, queremos trabajar bajo el concepto de responsabilidad social y entonces hacemos lo que nos parece. Eso es la responsabilidad social mal entendida. E invito a que puedan buscar ejemplos de empresas que quizás son paradigmáticas en la aplicación de estos conceptos, pero lo están aplicando al revés. Quizás por su estrategia de mercadeo se puedan vender como que están haciendo un montón de cosas, y cuando nosotros escarbamos o hilamos un poco más finos, vemos que no es tan así como lo demuestran. Pero sigamos y vayamos por el principio. Vamos con definiciones, ¿no?, de lo que es la responsabilidad social en esta línea que les estuve contando. Según la norma ISO 26000, que es aquella que se dedica exclusivamente a trabajar bajo cuestiones de responsabilidad social, la definición de lo que es este concepto lo plantea en los términos de qué es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica. ¿Qué es importante? Esta es la que más me gusta porque es bien completa. ¿Qué es lo más importante para que tengan en cuenta acá? Que este concepto se trabaja para minimizar o eliminar los impactos negativos y potenciar los positivos de una organización en la sociedad y en el entorno circundante, siempre teniendo en cuenta a los grupos de interés externos a la organización e internos a la organización. Dentro de un ratito vamos a ver quiénes son. Como les decía recién, tomando siempre en cuenta las necesidades, las expectativas, todo aquello que necesitan y o nos reclaman de manera lógica, tampoco vamos a ceder ante reclamos ilógicos de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas?
aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por las actividades de una organización, siempre cumpliendo con la legislación aplicable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social, como muchos instrumentos que estuvimos viendo a lo largo de este año y del año pasado, es de aplicación voluntaria. Entonces, si nosotros avanzamos hacia la aplicación de estos conceptos, se supone que todo lo que es de aplicación obligatoria o mandatoria, como la legislación en estas cuestiones sociales y ambientales, debería estar totalmente aceitado. Entonces, el concepto de responsabilidad social tiene que tener en cuenta que antes se cumpla con lo que es obligatorio, lo que es legalmente obligatorio. Y obviamente cuando hablamos de responsabilidad social no podemos hablar de una política o de un compartimiento aislado, estanco, sino que tiene que estar integrado en la organización, tiene que impregnar transversalmente a la organización y obviamente no tiene que ser solamente algo teórico, sino que lo tenemos que poder llevar a la práctica. Otras definiciones un poquito más cortitas hablan de que la responsabilidad social es la manera en que la empresa, en este caso habla de empresa en concreto, integra valores sociales básicos en sus prácticas comerciales, operacionales y el resto de prácticas cotidianas. Fíjense que acá es un poquito más reducido el ámbito de acción, no nos habla tanto quizás del ámbito ambiental en concreto. Una definición del Banco Mundial habla de que es el reconocimiento de que las empresas tienen derechos y responsabilidades que van más allá de la maximización de las ganancias en el corto plazo. Esto es como veíamos hace un ratito, de que la empresa deja de ser un sistema cerrado generador de ganancias y que tiene no solamente responsabilidades, sino también derechos que van más allá de esta generación de lucro. Y la más simple, que es la de la Comunidad Europea, es la responsabilidad que las empresas tienen por sus impactos en la sociedad. Bien amplia y que dice mucho, ¿no? Que dice muchísimo, pero me quedo obviamente con la primera, que es donde lo tenemos bien explícito, todas las cuestiones que ya les estuve comentando. Esta también me gusta mucho, que es la de Foro de Expertos de Responsabilidad Social Empresaria del Ministerio de Trabajo de España. Y acá nos dice que la responsabilidad social es, además del cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, como les comentaba, la integración voluntaria de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos, que surgen como de la relación con los grupos de interés. Y de esta manera, con esta relación con los grupos de interés externos y externos, podemos empezar a responsabilizarnos por las consecuencias derivadas de nuestras acciones. Bueno, un poco más de lo que ya les estuve comentando, para que quede bien claro entonces el sentido. Primero conocemos el contexto, los grupos de interés y después establecemos nuestras políticas, estrategias o como lo quieran llamar. No al revés, ¿sí? Me interesa que eso se lo lleven muy en claro. ¿Cuáles son los ejes y las características teniendo en cuenta todas estas cuestiones? A ver, primero vamos a decir que la idea de hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir se está extendiendo y todos lo sabemos por todos los ámbitos, también obviamente en el ámbito de los negocios. Si hablamos exclusivamente de empresas, sabemos que la sociedad espera que las empresas impulsen el bienestar de la comunidad en la que actúan y ello resulta más evidente en un sector como el turístico, quizás cuando se guarda una relación tan próxima con el entorno natural y sociocultural, a tal punto que ese entorno se convierte en el producto turístico. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hablar de que los ejes que versan en el concepto de responsabilidad social son estos tres. La relación con los grupos de interés, con los stakeholders, la transparencia, o sea, que podamos mostrar las acciones, que podamos rendir cuenta de las mismas, y también el logro de los principios de la sostenibilidad, lograr un equilibrio entre lo sociocultural, lo económico productivo y lo ambiental o ecológico en sentido más estricto. A ver, ahora me gustaría, o mejor dicho, pongamos un poco también primero en concreto lo que les estuve diciendo hasta ahora. La responsabilidad social entonces lo que hace es tratar de identificar cuál es el rol de una organización en la sociedad y las necesidades y expectativas que esa sociedad tiene respecto a esa organización. Como les dije recién, habla mucho de la transparencia porque habla de establecer compromisos y de rendir cuenta de esos compromisos. Es una estrategia política voluntaria, no mandatoria, dinámica, es decir, que va cambiando todo el tiempo y que impregna transversalmente a una organización. Obviamente genera una ventaja competitiva, es un elemento diferenciador. En la próxima clase vamos a hablar de los beneficios de aplicación de estas estrategias. Y crea principalmente confianza en esa organización, eleva la reputación positiva y también legitima las acciones de esa organización.
siempre y cuando esté entendido y esté desarrollado de una manera coherente y consistente. Bueno, un poquito más de lo que ya vimos. ¿Cuáles son los ejes? La parte sociocultural, la parte ecológica o ambiental y la parte económica, con los aspectos que están indicados o identificados en cada uno de esos ejes. Ahora sí, esto era a lo que quería llegar en concreto para no extenderme demasiado. Ya vimos, como les dije, que la responsabilidad social no es algo nuevo, al menos como práctica. Para poder ejemplificar esto que les estoy diciendo, me gustaría que observemos diferentes extractos del credo de la empresa Johnson & Johnson. Es un texto producido por Robert Wood Johnson, que fue presidente de la compañía, y en 1943 formuló este texto, del cual, como les dije, vamos a leer algunos extractos solamente. Johnson & Johnson, recuerden que en sus principios, ahora es una empresa de consumo masivo, pero en sus principios se dedicó a generar o producir productos, valga la redundancia, quirúrgicos y para bebés. En este credo, Robert Wood Johnson lo que hacía era establecer una jerarquía de responsabilidades, desde los clientes hasta los accionistas, pasando por la comunidad. Cuando lo lean, ahora vamos a hablar específicamente de las partes que están subrayadas. Fíjense que se trata de un texto que está lleno de sentido común y que con sencillez trata de encadenar objetivos empresariales y sociales como una unidad. Y el texto, este credo, apuntaba aún en esa época, mediados del siglo XX, algunas ideas que luego se convertirían en la doctrina de lo que hoy conocemos como el management y la responsabilidad social empresaria, ¿no? ¿Qué tiene este texto, esto que vamos a leer, de qué podemos aprender o qué podemos sacar de corolario? Que Johnson no se quedó esperando que desde la sociedad le reclamaran responsabilidades, sino que se adelantó y definió los compromisos con sus grupos de interés. Y fíjense también cómo estas responsabilidades están íntimamente relacionadas con el concepto y las implicancias del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque una empresa responsable es la que garantiza la creación de valor para sus accionistas de forma continua. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar dentro de los cánones de desarrollo sostenible, creando también valor al conjunto de la sociedad por medio de la equidad social y la conservación ambiental. Porque además, si la organización no crea valor ambiental, es decir, no cuida los recursos y los servicios ambientales, va a generar ineficiencias que podrían poner en riesgo su perdurabilidad. Y también porque la organización, si no actúa con equidad social, es decir, si no genera beneficios o no genera valor para otros grupos de interés, además de los accionistas, va a ser imposible que pueda mantener fieles a sus clientes, productivos a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Que lo importante, y me voy a adelantar a unas diapositivas, lo importante que podemos sacar de este credo es la relación entre la excelencia y la responsabilidad, o sea, la más alta calidad, como vamos a ver creo que en la diapo que viene. La importancia de la satisfacción del cliente interno, es decir, de los trabajadores. Y el concepto de ciudadanía corporativa, eso de ser buenos ciudadanos, que también vamos a ver en algunas de las diapos que siguen. Les dejo para que lean estos extractos del credo de Johnson & Johnson, pero solamente me voy a destacar o a frenar para indicarles lo que está establecido, subrayado y en otro color. Acá son dos partes en concreto. Todo lo que hacemos debe ser de primera calidad. Está relacionado con esto de la relación entre la excelencia y la responsabilidad. Y además los pedidos de los clientes deben ser atendidos rápidamente y con precisión. Esto habla de la satisfacción del cliente externo o el consumidor. Porque vamos a hablar, cuando hablamos de responsabilidad social, vamos a hablar de cliente o stakeholder en sentido amplio. Así que cuando hablamos aquí, en este caso de cliente, sería lo que conocemos como consumidor, ¿sí? Para poder hacer una diferenciación. Bien, acá tenemos todo lo que tiene que ver con la importancia de la satisfacción del cliente interno, como les comentaba recién. Fíjense que habla de que el empleado tiene que ser considerado como persona, respetando su dignidad, respetando su retribución, con un entorno de trabajo adecuado, donde también se sientan libres para poder plantear recomendaciones, sugerencias y o reclamos, y obviamente también se habla de la oportunidad aún en ese momento. Entonces, en algunos casos, en muchos casos, este credo era también innovador. Acá surge lo que les decía recién, debemos ser buenos ciudadanos y apoyar obras buenas y caritativas. El concepto de responsabilidad social, como lo vamos a trabajar nosotros, habla de el apoyo a obras de filantropía. Pero en eso solo no se puede quedar la responsabilidad social. Es una parte, pero que tiene que estar
inmersa en otras cuestiones mucho más amplias. Fíjese, en este caso es súper innovador creo, porque nos habla de que tenemos que mantener en buen estado los recursos naturales de los que depende nuestro organismo, nuestra empresa en concreto. Entonces, en este caso está hablando de la conservación ambiental en ese momento de la historia. Y también está hablando, en este último párrafo, de innovación. Debemos experimentar con nuevas ideas y pagar por los errores cometidos. ¿Quién negaría que esta persona era un visionario, ¿no? Imagínense ustedes, en mediados, ni siquiera antes de mitad del siglo XX, hablando de cuestiones como la protección ambiental, la innovación, tener en cuenta la equidad, ¿no? Las oportunidades iguales para nuestros empleados. Por eso me interesó que lo tuviesen en cuenta. Bueno, esto es lo que les comentaba hace un ratito, me adelanté como siempre. Esto sería lo que sacamos en concreto, algunas cositas que sacamos en concreto de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y ahora sí, pasando al texto que vamos a tener de referencia sobre este tema de responsabilidad social en la asignatura. En ese texto se plantea que existen 3 niveles, o que mejor dicho, que la responsabilidad social empresaria debe ser entendida en 3 niveles. La responsabilidad legal, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual. Cuando hablamos de la responsabilidad legal, es aquella que nos hace mención a que tenemos que respetar y cumplir, o sea, cumplir y hacer cumplir las leyes. Una de las razones quizás por las que la responsabilidad social corporativa es percibida como una fachada, entre comillas, es porque las organizaciones no empiezan desde lo esencial. Es decir, no empiezan teniendo en cuenta qué es lo que obligatoriamente tienen que cumplir y para después pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Si una empresa ayuda, por ejemplo, a una fundación que trabaja con niños, pero y lo promociona como una estrategia de responsabilidad social, ¿no? Pero se salta algunas leyes esenciales, como el pago de la seguridad social a sus trabajadores o los mantiene en negro. Es una empresa que no entendió el concepto de responsabilidad social. ¿Y qué pasa? La ayuda a esta fundación, por los que entiendan del tema, va a ser vista como algo reprochable, quizás como lavado, y no como una verdadera estrategia de responsabilidad social. Entonces, existe un orden y una prioridad en el desarrollo de cada nivel. Tenemos que empezar en lo legal, después pasar a lo colectivo y después pasar a lo individual. Cada nivel no puede obviarse. Y de esta manera, si no obviamos los niveles y vamos paso por paso, va a permitir que una organización, sea empresa o no, se muestre seria, creíble, priorice el uso de sus recursos y no se la ponga en riesgo cumpliendo paso a paso lo que pide la sociedad, ¿no? Esto quiere decir evitando actuar irresponsablemente. El segundo nivel sería el de responsabilidad colectiva, es decir, después de hacer cumplir las leyes de aplicación para el ámbito de actividad que corresponde, tenemos que respetar y cumplir ciertas reglas y estándares consensuados a nivel colectivo, industrial, geográfico, ambiental, etcétera, 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 porque se adhirió a esas reglas o estándares. Por ejemplo, vamos al ámbito hotelero. Un hotel que cumple con el Código Ético para Empresas Turísticas que está desarrollado por la OMT, que es voluntario, su incumplimiento, como ustedes saben, algo voluntario no conlleva una pena, pero son normas de comportamiento que una empresa, un hotel en este caso, se obliga a cumplir para seguir las reglas del juego. Por ejemplo, no sé si quisieran aplicar el estándar de hoteles más verdes. Nadie los obliga a ustedes a aplicar hoteles más verdes. Pero si aplican hoteles más verdes, significa que no van a poder obviar lo que dice esta certificación. Y eso los mantiene también competitivos, porque es un elemento diferenciador para la industria, ¿no? Para la industria hotelera en este caso. Y por último, una vez que cumplimos todo lo que tiene que ver con los pasos de responsabilidad local, los pasos de responsabilidad colectiva, podemos pasar a la última instancia, al último estadio, que es la responsabilidad individual. En este caso hablamos de acuerdos individuales que una organización se compromete a cumplir. Por ejemplo, un código de conducta propio, un plan de conciliación de la vida familiar y laboral para los empleados, un plan de pago justo a sus proveedores, por citarle algunos ejemplos. Entonces, pasamos primero de lo mandatorio a aquellos que son estándares voluntarios y luego a los planes, también voluntarios, pero que se establecen al interior de una organización en concreto. También el texto que vamos a tomar de referencia nos habla de que existen o que está compuesta la responsabilidad social corporativa por 7 áreas sobre las que se debe desarrollar, gestionar, medir e informar la responsabilidad social. ¿Cuáles son esas áreas? Las que tienen en la pantalla.
gobierno de la organización, salud y seguridad, conservación ambiental, derechos humanos, ética comercial, cadena de valor, filantropía e innovación social. Vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas sin ser muy exhaustivos porque lo tienen todo en la bibliografía de referencia, ¿no? Cuando hablamos de gobierno de la organización, quizás es lo que menos les va a llamar, lo que menos van a poder plasmar si no se los explico. Son los estilos, las estructuras, la administración, la toma de decisiones y los sistemas que conforman la organización, el núcleo de la organización, la estructura de la organización. En este caso se incluye todo lo relacionado con la transparencia, como veíamos hace un ratito, la lucha contra el fraude, la corrupción y el respeto a la soberanía nacional. Estos son puntos que podamos tomar en cuenta dentro del componente de gobierno de la organización. Cuando hablamos de salud y seguridad, este sí es más conocido por ustedes, son todas aquellas acciones que garantizan la salvaguarda de la salud y seguridad de los afectados directa o indirectamente por las acciones de la organización. Estamos hablando obviamente de empleados, pero también de grupos de interés externos a la organización. Entonces, en este caso, por ejemplo, se pueden incluir desde el control de accidentes, sería interno, hasta el control de residuos tóxicos, o, como veíamos recién, también un plan de conciliación de la vida laboral y familiar para los empleados. Este es un punto, el tercero, conservación ambiental, que hemos hablado un montón en políticas medioambientales en turismo, y es todas aquellas estrategias o acciones vinculadas con el cuidado del entorno en el desarrollo de las operaciones empresariales, productivas o no, en el desarrollo de procesos ecoeficientes, en el uso de los recursos naturales. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de medidas de reciclaje, por ejemplo, de gestión integral de residuos sólidos, gestión de fluentes, gestión de ruido, gestión de emisiones gaseosas. El cuarto punto también puede ser más conocido por ustedes, que son aquellas políticas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de los afectados por las operaciones organizacionales y así también las libertades fundamentales. En este caso estamos hablando de cosas que no podemos obviar. No podemos obviar y no podemos hablar de una política de derechos humanos como algo novedoso cuando está incluso amparado por tratados internacionales, como la Convención de la Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Hablamos del quinto punto, que es el de ética comercial, que son todos aquellos procedimientos para garantizar un comportamiento ético en los procesos de ventas, de marketing, de distribución y desarrollo de productos o servicios. En este caso se incluye todo lo vinculado a controles para no publicitar engañosamente, para lograr un consumo responsable, en todo lo que tiene que ver con mecanismos de atención al cliente incluso. Cuando hablamos del próximo punto, que es el de cadena de valor, son todas las acciones, es parecido al anterior, pero acá vamos a trabajar con otras áreas de una organización. En este caso, son acciones para garantizar que los procesos de compras, operaciones y logística no afecten negativamente a las partes implicadas. Y acá, por ejemplo, podemos trabajar con lo que es el pago justo a proveedores. Cadena de valor, seguramente lo vieron en alguna asignatura, está relacionada con Porter, con nuestro amigo Porter, así que las invito a que puedan buscar esa información si no lo tienen claro este tema. Y por último, se plantea el tema de filantropía e innovación social, que son aquellas iniciativas a favor de colectivos ajenos a la organización. Por ejemplo, son las que incluyen acciones sociales, culturales, deportivas, apoyo a ONGs con algún interés social o ambiental. Entonces, toda acción socialmente responsable cae dentro de alguna de estas 7 áreas, pero no podemos hablar, como les dije hace un ratito, de acciones de responsabilidad social que aplica una organización si solamente esa organización trabaja con la parte de filantropía e innovación social. Tiene que trabajar también con todos o con al menos algún otro de los componentes. Bien. Ahora les hablé mucho de actores clave, grupos de interés, cliente interno o externo, o stakeholders, son todos sinónimos. Pero en concreto, ¿qué es eso? ¿Qué son los grupos de interés? ¿Por qué hay grupos de interés externos? ¿Por qué hay grupos de interés internos? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sabemos que una organización, sobre todo una empresa, si lo queremos ver así, está dirigida por personas, por medio de personas y para personas. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la responsabilidad ante los demás. Y por ello, la base fundamental de la responsabilidad social corporativa son los seres humanos a los que afectan
la organización. Si no existieran personas, tampoco existiría el concepto de responsabilidad social. O sea, que este concepto, o la responsabilidad, mejor dicho, es propia de los seres humanos libres. Los animales no son conscientes de sus actos, al menos eso se cree. Y tampoco son conscientes de las consecuencias de sus actos y por eso no son responsables. Pero ¿quiénes son personas dentro de una empresa o una organización? ¿Quiénes son estos grupos de interés? Son los grupos de personas que tienen un particular interés en una organización y o que pueden verse afectados por las operaciones de esa organización. Entonces, por eso hablamos de partes interesadas, internas y externas. Las partes interesadas internas son aquellas que están obviamente al interior de una organización y básicamente podemos dividirla en tres grupos: los empleados o colaboradores, toda la parte de gerencia o los que toman las decisiones, mandos medios o altos directivos, y dueños, propietarios y accionistas también podríamos incluir. Cuando hablamos de propietarios y accionistas son aquellos que poseen participación en la propiedad de una organización, ¿no? De una empresa en concreto. La primera responsabilidad es con ellos, ya que consideramos el ánimo de lucro o el fin de lucro que tiene una empresa. O sea, todas las acciones de responsabilidad social no niegan que el fin último de una empresa es el lucro, pero también tienen que tener en cuenta que no es el único objetivo al que deben aspirar. También tienen que tener en cuenta las aspiraciones, las necesidades y las expectativas de los grupos de interés. Y luego tenemos a las partes interesadas o stakeholders externos, que son un grupo muchísimo más amplio, del cual podemos trabajar desde los clientes, o recuerden, consumidores, en este caso de productos o servicios, proveedores, comunidad local, público en general, diferentes agentes sociales, el gobierno local, nacional, provincial, regional, jurisdiccional, los competidores, los acreedores, o sea, aquellos a los que les demos plata, socios comerciales, distribuidores. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de un concepto mucho más amplio, de un montón de partes interesadas. Y fíjense que incluso también algunos hablan de el concepto o la concepción de stakeholder externo también de las generaciones futuras. Lo plantean como un grupo de interés, cuando a veces es un poco más etéreo, ¿no? Esta concepción. Entonces, quizás algunas diferencias o algunas cuestiones que podemos hablar en concreto sobre este tema. Cuando hablamos de clientes, clientes consumidores, son todos aquellos que compran o consumen un bien o servicio. Y si los queremos ligar con lo que veíamos antes, con estas áreas, podemos ver que en ese caso las áreas que se van a ver más implicadas, quizás con acciones o estrategias vinculadas para los consumidores, son la de salud, la de seguridad, la de ética comercial. Hablamos de distribuidores o de socios comerciales, hablamos de todos aquellos procesos que facilitan la comercialización de estos productos y servicios, y las áreas principales en este caso van a ser la ética comercial y la de cadena de valor, porque lo que vamos a querer siempre es minimizar o evitar los riesgos. Cuando hablamos de proveedores, recuerden que los proveedores son aquellos que les vende algo a una empresa o una organización para que esa organización pueda desarrollar sus actividades. En este caso en concreto vamos a trabajar con el eje o el componente de cadena de valor o el área de cadena de valor. Los competidores son aquellos que comercializan el mismo producto o servicio que la empresa o organización que estamos trabajando para los mismos clientes, incluso pueden ser su sustituto. En este caso vamos a aplicar acciones, o podríamos aplicar acciones en las áreas de ética comercial y gobierno de la organización. Cuando hablemos de agentes sociales, vamos a hablar de los grupos de interés públicos que quizás con su accionar pueden influir de manera determinante en la forma de gestionar una organización. Podemos hablar acá de partidos políticos, sindicatos, ONGs, cámaras empresariales, asociaciones de consumidores. ¿Cuáles son las áreas o componentes que pueden estar vinculados a este grupo de interés? Salud, seguridad, conservación ambiental, ética comercial, filantropía e innovación social. Administraciones públicas, gobiernos, poderes públicos, legisladores, que lo que van a buscar es el cumplimiento de la normativa vigente, derechos humanos, conservación ambiental, salud y seguridad. Comunidad local. Su marco no es tan amplio como el de agentes sociales, actuales o futuros, ¿no? Del entorno circundante a la organización. En este caso, en la comunidad local podemos hablar de iglesia, o sea, de asociaciones religiosas, asociaciones vecinales, también de ONGs y también de partidos políticos. Y las áreas o componentes vinculados podrían ser salud, seguridad, filantropía, innovación social, conservación ambiental. Y cuando hablamos de público en general, hablamos de todos aquellos que no tienen quizás una relación directa con la organización, pero
pueden influir sobre esta a través de su opinión. Las áreas son similares a las que habíamos visto para los agentes sociales, ¿no? Salud, seguridad, conservación ambiental, ética comercial, filantropía, innovación social. En el texto que tienen de referencia para trabajar sobre este tema, tienen dos textos en realidad, pero hay uno que está planteado en estos conceptos, ¿no? O bajo estos mismos términos. Fíjense que se plantea, y es muy interesante ver cómo hace la relación. Yo se lo estoy contando así como de manera rápida, como una mini clase, pero ahí lo plantea y lo establece y lo justifica. ¿Por qué esta área, por qué este componente para este grupo de interés, esta parte interesada, por qué no este otro? Es muy interesante que lo puedan analizar en este caso. Bueno, con eso me despido entonces y nos vemos la próxima. Hasta pronto.